Superando adversidades, superando obstáculos, es lo que vamos a hablar hoy. Les voy a comenzar con una historia, con una pequeña biografía de un gran hombre que alguna vez lo hemos escuchado o lo hemos visto en una película, lo hemos visto en cualquier parte. Si les voy a dar un resumen de su pequeña biografía, de su de su gran vida. Realmente fue una historia muy larga, muy extensa, me encanta mucho, es uno de mis héroes personalmente, me encanta cuando hablo de él, investigo sobre él. Y vamos a empezar. Se van a dar cuenta cómo él venció muchas adversidades, muchos retos, llegó a ser un hombre que cambió la historia de una nación, incluso de la historia de la época del mundo, y actualmente está su legado. Él nació en un lugar lejano, que está en pleno descubrimiento, no era muy conocido para la época y estaba en expansión. Ese país estaba en expansión. Él nació en un lugar rudo, salvaje, con su madre y una hermana. Su padre no era muy agradable con él. A los 5 o 6 años empieza a trabajar en el trabajo del campo, el trabajo pesado, y en esa época trabajaban todos los días, jornada de 10 a 12 horas. Se puede imaginar un niño de 6 7 años trabajaba, así era la época y era duro. Y a ese niño, a los 9 años, le muere su madre. Queda sin madre, queda huérfano de madre. Su padre va a una localidad, busca una esposa y dura entre 6 y 7 meses. Queda él con su hermana solo, cuidándolos. Ellos dos entre sí, y comían, eran animales los que cazaban. Pasaron muchas adversidades, mucha hambre en esa época. Llega su padre con una madrastra nueva, con una mujer, no recuerdo el nombre, pero esa mujer se vuelve un factor clave para él. Su madrastra llevaba una pequeña biblioteca que donde le enseña a leer, y es bueno con él y es agradable con él, no como mayoría pasa que mayormente en las películas son la historia, la madrastra es la mala. En esta historia no, resulta que sale muy buena para él. A los 20-21 años él se va de la casa, ya era un hombre mayor de edad para la época, y se va a una localidad cercana de 200-300 kilómetros. Para esa época era lejana. Acuérdate que en esa época todo era caballo, todo era muy distinto como lo actualmente. En esa localidad había cuando máximo 300 personas, pero era ya algo grande, ya él no había conocido eso. Llega y empieza a trabajar una taberna, una tienda, y durmiendo en la parte de arriba. Y ahí por mucho tiempo, pero él sigue leyendo y montando. Monta un negocio. No dice exactamente qué, pero él quebró y queda pagando una deuda por ese negocio de 17 años. Se puede imaginar, cayó en una depresión, pero él siguió adelante, no se rindió y perseveró. Conoce a una mujer, que le encanta esa mujer, y él se enamoró perdidamente y le propone matrimonio, y ella acepta, pero poco antes de casarse ella murió. Cae en una melancolía, cae en una depresión que duró un poco más de un año, pero él se volvió a levantar y siguió, y empezó a estudiar derecho por correspondencia y leyendo. Todo fue leyendo, no fue a la universidad, todo es leyendo. Hacía las pruebas y aprobó la prueba de abogado y se convirtió en un gran abogado. Obtuvo cargos públicos aquí y allá, daba discursos sobre la esclavitud, sobre acá, lo que él pensaba. Él quería dejar su huella, quería hacer un esfuerzo por nación, quería para todos la libertad. Todos somos iguales a los ojos de Dios. Y en ese tiempo era duro. Si tú no eras de color blanco, yo soy morenito, yo no soy blanco, tú no eras digno, no eras hijo de Dios, y te trataban como un animal. Él vio mucho eso y daba discursos como eso, y ahí fue creciendo. Perdió muchas elecciones para candidaturas no muy de alto rango, pero las perdió, algunas las ganaba, y así fue. Hasta que llegó su gran momento, llegó su hora, para lo que se había preparado él, de pasar tantas adversidades, tantos retos, que incluso unos hijos no se le murieron pequeños. Se podrán imaginar la vida tan difícil de ese hombre, pero él siguió adelante y se preocupaba mucho por el prójimo, y a los 52 años se convirtió en presidente de los Estados Unidos. Una frase que él dice: para cortar un árbol dame 8 horas, pasaré las primeras 6 afilando el hacha. Se podrán decir que hay que pasar, para ser un gran hombre, para hacer su gran legado, hay que pasar primero por la senda de los sacrificios. Entonces, vean cómo él se llegó a ser y dejar su huella en la historia, que todavía actualmente está su legado.
creo que salen los billetes de $5, si no mal recuerdo. Y mire cómo cambió la historia de esa nación y de la época, y marcó su huella y dejó un gran legado. A toda la esclavitud de total, y ayudó en esa guerra de secesión que no se separara el país y convertirse en el país que hoy en día. Se imagina que se fueran separados, los países no fueran, la historia fuera sido otra. Incluso él no aprobó, que eso también por eso que perdió mucha popularidad, cuando invadieron a México. Él no estaba de acuerdo con eso, que México perdió, creo que la mitad de su territorio, me parece 50-55% perdió México en esa época. Él no estaba a favor de eso. Entonces era un gran hombre que quería dejar su huella, y antes de dejar su huella pasó por muchas adversidades, por muchos retos. Como ya les puedo contar, investiguen su biografía, hay muchos videos en YouTube, se los recomiendo. De verdad, cómo llegó a ser él, sin ir a una universidad, se convirtió en el presidente de esa gran nación y ayudó a favorecer, y salió adelante con muy pocos recursos. Llegó a ser él. Y nosotros que estamos en un mundo actualmente con mucha información, con muchas comodidades, con muchas más frutos, y muchos nos quejamos de que no tenemos, que me hace falta, que el mundo me debe. El mundo no te debe nada, que esto aquí, que esto allá. No, realmente yo no sé por qué hay mucha gente no se queja y no aprende de la gente de hace 100, 200 años cómo vivían. Nosotros tenemos muchas comodidades que antes no lo teníamos, muchos recursos. Nada más con una computadora, tú pisas en clic, puedes encontrar cualquier información. A esa época no, era por libro. Te puedes comunicar con cualquier persona solamente por una llamada. Aquella época era por carta, llegaba un mes, 30 meses, y si era por medio de un continente a otro, tenías que esperar medio año. Y entonces, y nosotros que nada más con un clic, con una videollamada, podemos avanzar, comunicarnos con nuestros familiares que están lejanos. Y nosotros muchos vivimos en depresión, que no nos queremos, que la vida así es cruel, que esto aquí. Entonces realmente no, o sea, vemos que tanto esfuerzo que ha hecho la sociedad, la humanidad en sí, para tener donde estamos, y mucha gente no disfruta. Así tengas poquito, si quieres más, trabaja más, ve por más, pero no, el mundo no te lo va a regalar. El mundo no te regala nada, tú tienes que mismo ganártelo con mucho esfuerzo, como hizo este hombre Abraham Lincoln. Les recomiendo, aprendan de él, como él también fue persona como tú y yo, de carne y hueso. Él no es de otro planeta, o que era más inteligente que tú. No, él fue un hombre perseverante, cometió muchos errores también, pero aprendió de esos errores, muchas adversidades. Incluso él dice que también pasó mucha hambre, y él siguió adelante, no dejó que esas dificultades, que esos retos los vencieran. Entonces nosotros que tenemos esta era tan privilegiada, con mucha tecnología muy hermosa, y no aprovechamos los recursos, lo que estamos lloriqueando. No seamos así, ¿verdad? Que veamos el mundo como realmente es. Un mundo lleno de oportunidades para todo el mundo, la tiene. Aparte, ahora ya estamos libres de expresión, puedes hacer lo que tú quieras, prácticamente, si es legal, sí. Entonces no te quejes. Podemos, aquí en estos países latinoamericanos, somos países nuevos que podemos crecer, podemos emerger aprendiendo de la historia pasada, aprendiendo de nuestros antepasados, no cometer los mismos errores que cometieron ellos, aprender ellos que vencieron la adversidad y lo vieron como un trampolín para llegar a lo que fueron. Me imagino que ya han escuchado esto en muchos videos, en muchas otras cosas, pero aprendamos de ello. De verdad, ya es hora de ver el mundo de otra manera, como yo digo, un mundo de oportunidades. Mi nombre es Pedro Duvalier Barrios, este es un canal, ya voy por mi segundo mes, y me gusta compartir mi pequeña experiencia de lo que he aprendido y cómo he crecido personalmente. ¿Sí? Dejen un comentario sobre qué opinan de la vida, qué opinan ustedes, que otro gran hombre dejó su legado y pasó por muchas adversidades como él. Incluso, ¿quién no ha pasado adversidades en esta vida, en estos países latinoamericanos? Y hemos crecido y lo usamos como trampolín. Tenemos que ver el mundo de esa forma, porque si no el mundo nos va a pasar por delante, mejor dicho. Y el mundo sigue girando. Así que bueno, que tengan un buen día.